tus ojos y tu voz. Sueño contigo, sueño con tus ojos y tu voz. ME Ministerios promueve los emprendimientos de misión cristiana a las naciones y sus pastores generales, Andy y Martín Salazar. Pueden ser parte de esta gran familia en Iglesia de Don Torcuato, Camacuá y Blandengues, a 3 cuadras de Ruta 202 y Panamericana, Don Torcuato. Para más información escribe a mcnargentina@gmail.com. Bueno, aquí estamos ahora sí al aire. ¿Ahora sí? ¿Sí? Estamos transmitiendo al aire. Recién se había cortado la transmisión porque, no sé, algún problemita ahí de Facebook. Qué casualidad, ¿no? Que estamos hablando de este tema y cortan la transmisión. Pero vamos a entonces recordar a la gente de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿no? ¿Sí? En el bloque anterior que se cortó, estábamos hablando de que no todos los cristianos se van en el arrebatamiento. No todos. Atención con eso, por favor. No todos. No den por sentado de que el Señor viene, nos vamos con Él. No. Automáticamente. Muchos dicen eso. Bueno, todos los cristianos estamos acá, así, cada uno haciendo la suya. El Señor viene, aparece, y nos vamos. Entonces, cuando uno cree eso, cuando uno tiene ese pensamiento o esa enseñanza, no necesita prepararse. Claro. ¿Entendés? Porque uno da por sentado, esté donde esté, qué sé yo, haciendo lo que esté haciendo. Y viviendo como estoy viviendo, no importa. El Señor viene y me voy con Él. No, hay que explicarle a la gente, no se van todos solo por llamarse cristiano. Se va el remanente santo. Se va ese grupo selecto que Efesios dice es iglesia sin manchas, sin arrugas, llena de gloria, lavada por la palabra, preparada para el Señor, ¿no? Ahí en Tesalonicenses dice que es un grupo que se encuentra en un estado irreprensible, en espíritu, alma y cuerpo, ¿no? En Apocalipsis se habla de los más que vencedores, ¿no? Es un grupo selecto que en Apocalipsis dice, al que venciere, le sentaré a mi derecha, al que venciere, le daré la corona, al que venciere. Entonces podríamos decir a este grupo, llamarle los más que vencedores. Es un grupo selecto. En Apocalipsis 12 está tipificado en la figura de ese niño que se da a luz por la mujer de Apocalipsis 12 y es arrebatado al cielo. Pero el resto del conglomerado cristiano se queda a la gran tribulación, ¿no? Entonces, no es porque soy cristiano, porque creo en Cristo, que entonces ya voy a participar del arrebatamiento. No, tenemos que aprender a diferenciar eso. Mucha gente dirá, pastor, entonces, si no se van en el arrebatamiento, ¿qué? ¿Se van a ir al infierno? No, porque son salvos. El que cree en Cristo es salvo. Pero hay que diferenciar
entre salvación y arrebatamiento, ¿no? Salvación es un regalo de Dios, es una dádiva, un don que Dios nos da por gracia. Pero el arrebatamiento es un galardón. Y lo van a protagonizar aquellos que se prepararon, ¿no? Aquellos que llegaron a calificar para ser esa iglesia esposa, lista, preparada para casarse con el Señor. Acordate que la Biblia nos enseña que cuando el Señor viene a llevarse a ese grupo selecto, a esa iglesia esposa, ¿no? Se la lleva a las bodas del Cordero. Pero aquí, en la tierra, se va a vivir un período tribulacionario de 7 años, que la Biblia lo llama la gran tribulación. Que el mundo y las noticias hoy día lo están mencionando, ¿no? Sí. Lo llaman el nuevo orden mundial, que está a las puertas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aunque al principio pareciera que ese nuevo orden mundial o esa figura que la Biblia llama el anticristo, pareciera que va a traer paz y seguridad, pareciera que trae algo bueno, finalmente va a desatar los acontecimientos más trágicos, más terribles, más dolorosos que jamás se hayan vivido en la tierra. Y la idea es que nosotros no nos quedemos a vivir eso, sino que como iglesia preparada nos vayamos con el Señor antes que comience la gran tribulación. Pero para eso tenemos que prepararnos. Por eso el tema de hoy es la preparación de la iglesia. Si un ministro piensa, bueno, el Señor va a venir cuando venga y que nos encuentre haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y no le da mayor importancia, entonces el diablo ahí logró su cometido, que es que esa iglesia no se prepare. Exacto. Si no se prepara, no se va en el arrebatamiento. Si no se va, se queda a la gran tribulación, y ahí va a ser un periodo donde Satanás, como dice la Biblia en la profecía bíblica, junto al falso profeta, junto al anticristo, van a soltar su furia contra los hijos de Dios. Exacto. A la vez que van a soltarse las copas y los juicios de Dios y la ira de Dios contra los hijos de Satanás. O sea que el mundo va a ser un caos tremendo, según nos enseña la profecía bíblica. Y el Señor en ese tiempo tribulacionario no quiere que esté su iglesia. Él quiere llevársela. Exacto. Pero para llevársela tenemos que estar preparados. Claro. Tenemos que llegar a ser esa iglesia esposa. El que no le importa eso, el que se descuida, el que dice, no es importante, si el Señor viene, que venga y que me encuentre haciendo lo que esté haciendo y listo. El que tiene esa actitud no estará preparado para irse con el Señor y tendrá que pasar la gran tribulación. Exacto. Y estar preparado, perdón, Carlito, sí. Estar preparado no significa que es como hacer un curso. Yo me preparo de acá a 6 meses y bueno, ya me recibí para irme en el arrebatamiento. No, estar preparado es cada día buscar Exacto. a Dios, cada día prepararnos más, santificarnos, buscar del Señor, hablar del Señor también. ¿Cuánta tarea por delante? Porque imagínate que preparar a la iglesia es también preparar a los matrimonios, preparar a los jóvenes. Sí. Uno viene con un montón de cosas mezcladas dentro del matrimonio que a veces juegan en contra por no estar preparados. Exacto. Porque llevamos cuestiones del mundo, lo llevamos al lecho del matrimonio, cosas que a Dios... Bueno, eso es parte de la preparación. La crianza de los hijos. La crianza de los hijos es fundamental. La manera en que desarrollamos nuestro ministerio, porque hoy día hay, lamentablemente, no muchos casos donde se desarrollan los ministerios, pero con contaminaciones de este mundo, ¿no? Claro, sí. Con cosas que traemos de Babilonia, de Egipto. Exacto. Y justamente una iglesia manchada, contaminada, no puede estar preparada para la venida del Señor. El orden de los ministros. Exacto. Es fundamental, porque así como es el ministro, así es el resto de la congregación. Entonces, hoy podemos ver a las claras. No es secreto de nadie. Vemos ministros que juegan a la pelota dentro de la iglesia, ministran con una mujer en una iglesia, con otra en otra, y hay desorden, que a veces la iglesia lo esconde, pero es una realidad. Sí, entonces, tengamos cuidado con eso, cuidado. Y porque a veces se desvía también la enseñanza, porque Dios nos dice una iglesia sin mancha y sin arruga. Bueno, una vez escuché un pastor decir, sin mancha y sin arruga. Estaba en
estadio enseñando, y dice sin mancha, sin arruga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Viene a buscar una iglesia joven que se va renovando. Bueno, pero no es una manera de verlo, es una manera de manera interpretarlo, de verlo. que no estaría mal entender que es una iglesia que no envejece. Claro. Pero si nos quedamos solo con eso, claro, y evadimos el y tema de no la enseñamos santidad bien profundamente claro, como corresponde, claro. no estamos haciendo las cosas bien. Claro. Yo creo que, bueno, como todo pasaje en la Biblia no tiene una única interpretación, los que se dedican a profundizar fuerte la palabra te dicen que por lo menos hay 7 capas de interpretaciones Claro. cada vez que nos acercamos a un pasaje bíblico, ¿no? Entonces el tema es ese, que algunos se quedan solo con lo superficial, Claro. con una cosita muy de por arribita, pero no estamos como ministros preparando profunda y fuertemente a la iglesia para la venida del Señor. Y ese es un error. Entonces, pidámosle con humildad al Señor Exacto. que nos auxilie, que nos ayude Nos ayuden, a como ministros preparar a la iglesia para lo que viene, ¿verdad? Porque lo que viene necesita una consagración, una preparación, si no, no estaremos aptos para irnos con el Señor. Entonces, quiero recalcar este punto, ¿verdad? No confundir salvación con arrebatamiento. Exacto. Salvación es un regalo de Dios, es una dádiva para todos. Todo aquel que cree en Cristo es salvo. Pero arrebatamiento no es una dádiva, es un galardón. Exacto. Para aquellos que son más que vencedores, para aquellos que llegan a ser esa iglesia sin manchas, sin arrugas, para aquellos que se prepararon y llegan a ser los más que vencedores, ¿verdad? Para ellos. Y la invitación del Señor es que nosotros lleguemos a ser parte de ese remanente, de ese grupo selecto. Y la invitación que hacemos desde esta mesa humildemente es a los ministros, Sí. para que preparen a la iglesia, para que tu congregación, la que Dios te ha permitido pastorear, llegue a ser ese remanente santo y se vaya con el Señor y no se queden a la gran tribulación, ¿verdad? Creo que esto es algo importante que tenemos que ver. Aquellos que nos estén viendo y por ahí aprendieron de otra manera o manejaron siempre una enseñanza o una teología tradicional y no lo veían de esta manera, les invitamos a escudriñar. Les invitamos a tener contacto con nuestra casa, con nuestro ministerio. Estamos a disposición para compartirles material, para compartirles pasajes bíblicos y mostrarles por la palabra que es importante ver esta diferencia, ¿no?, entre salvación y arrebatamiento. No dar por sentado de que porque me llamo cristiano, bueno, si el Señor viene me voy con Él automáticamente. No es así. Tiene que haber una preparación porque solo se va un grupo selecto. Esa iglesia que llegó a ser iglesia esposa. Acuérdense que en Cantar de los Cantares vemos 3 niveles, ¿verdad? De la amada, que es figura de la iglesia, la cual se va a casar con el amado, que es figura del Señor Jesucristo. Sí. Esos 3 niveles nos habla de amiga, novia y esposa. Entonces hay iglesia amiga, hay iglesia novia y hay iglesia esposa. Claro. Eso está ligado con atrios, lugar santo, Santo. lugar santísimo, ¿verdad? Es un proceso, una evolución que tiene que darse en la iglesia del Señor. ¿En qué nivel estarás hoy? ¿Soy una iglesia amiga solamente? ¿Soy una iglesia novia? ¿Soy una iglesia esposa? ¿Verdad? Y también es importante entender que para llegar a ser iglesia esposa tuve que haber pasado por los otros niveles. Sí. Para entender un poquito los 3 niveles podemos ver 3 figuras de 3 mujeres en la Biblia. Iglesia amiga es la figura de Ruth. Iglesia novia es la figura de Esther. Mirá qué interesante lo de Esther, porque Esther se llamaba Adasa, que es el nombre de un arbusto, de un árbol, lo cual significa algo terrenal. Pero luego le cambian el nombre a Esther, y Esther significa estrella. Quiere decir que pasó a ser algo celestial. De terrenal a celestial. Exacto. Entonces, una iglesia que ya está en el segundo nivel, en el lugar santo, ¿no? Iglesia novia, es una iglesia que dejó de ser una iglesia terrenal para pasar a ser una iglesia celestial. Y eso habría que explicarlo, ¿no? Claro. Pero también está el nivel de iglesia esposa, ¿no? La iglesia novia, por ejemplo, una característica que tiene es que está enamorada Sí. como loca.
pero enamoradísima del Señor, ¿no? Pero ya la iglesia esposa, además de esa pasión, de ese amor, es una iglesia que toma compromiso. Una iglesia comprometida. ¿Cuánta gente hay hoy en las congregaciones que dice amar al Señor, pero no se compromete? Entonces tenemos que enseñarles como ministros que se va a ir en el arrebatamiento con el Señor solo los que se comprometen. Claro. Es una iglesia esposa, es decir, una iglesia que puso el gancho, ¿entendés? Que va al registro civil y dice, sí, me hago cargo, Sí. yo me uno a este esposo, ¿no? Para estar con él para siempre. Entrega todo por su esposo, para Exacto. estar completamente. Bueno, todo esto... Hay iglesias más fuertes todavía, que son iglesias concubinas. Ay, bueno, ese es otro tema, ese es otro grupo, ¿no? Ese es un grupo interesante, ¿no? Bueno, ahí estás tocando algo interesante. Tenemos que ver que hay diferentes grupos de salvos. Y allá en los cielos vamos a ver, la Biblia lo muestra, diferentes grupos de salvos. Está la iglesia esposa, pero también vamos a encontrar, como recién mencionabas vos, el grupo que Cantar de los Cantares lo define como concubinas. Claro. Después hay otro grupo que son las doncellas o las doncellas, vírgenes, sí. ¿no? Que cada uno de esos grupos tiene su explicación. Por ejemplo, las vírgenes nos habla de un grupo de cristianos que nunca tuvo intimidad con el Señor, por eso son vírgenes. Las doncellas lo llaman otras versiones. Sí. Nunca intimidad con el Señor. Sí van a la iglesia, sí creen en el Señor, todo, pero nunca han tenido un encuentro íntimo con el Señor. Después está el grupo de las concubinas. Ese es el grupo que de vez en cuando tiene una intimidad, un encuentro con el Señor, pero de vez en cuando, sin embargo, no tiene compromiso. Claro, exacto. En cambio, el grupo de la esposa del Señor, ese es maravilloso. Ese es maravilloso. Y tenemos que lograr, alcanzarlo. Exacto, Sí, ser parte de ese grupo, sí. ¿no? Por eso en Cantares, no sé si te animarás a buscarlo ahí, Miguel, en Cantares habla de 80 son las concubinas, 60 las doncellas, habla de diferentes grupos. Sí. Pero mi amada, mi paloma, Sí, dice, ¿no? ¿no? Mi perfecta es una sola. Perfecta mía, paloma mía. Exacto. Entonces ahí te está mostrando que en el cielo vamos a ver varios grupos de salvos. Un grupo selecto es la esposa, la iglesia que se preparó para el Señor, para casarse con el Señor. Después va a haber otros grupos de salvos, pero esos otros grupos de salvos no participarán del arrebatamiento, se quedarán en la gran tribulación. Y ese es el mensaje que estamos intentando hoy compartir con la gente, aún con cortes de transmisión y todo, ¿verdad? Sí, ahí sí. en la batalla, en la lucha. Porque es un mensaje que no siempre se comparte, ¿no? Mira, ahí está en Cantares 6:8. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero sin igual es mi paloma, mi perfecta, la hija única de su madre, la preferida de la que la dio a luz, ¿verdad? Ahí está hablando de la iglesia. Sí. No sé qué versión pusiste ahí, la Biblia de las Américas. Fíjate si lo podés poner en Reina Valera, 1960. También tenemos otra traducción, dice 60 las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, ¿verdad? Bueno, y así no sé si tendrás alguna otra versión que puedas compartir, pero ese pasaje claramente nos habla de diferentes grupos, de salvos. Exacto. Pero uno es el grupo selecto por el Señor con el cual Él se va a casar, que es la iglesia esposa. De eso se trata la preparación de la iglesia. Ok, pastor, entonces los que se van con el Señor es ese grupo sin mancha, sin arruga, que le llaman la iglesia esposa. Exacto. Ok. El resto se queda, sí. ¿Se van a ir al infierno? No, son salvos. Cuando les toque morir, morirán. Cuando les toque el turno de resurrección, resucitarán y irán al cielo porque son salvos. Pero no irán como parte de la iglesia, serán parte de otro grupo. Recuerden, hay diferentes grupos de salvos. Esto es importante hacerlo notar porque muchísima gente por años ha ido a la iglesia y ha tenido la idea de que bueno, es como que todo es igual, en el cielo es todo lo mismo. Y no, amados hermanos, en el cielo hay jerarquías, hay rangos, hay diferentes grupos. Acordate, por ejemplo, en la parábola del Señor, dice que entraron a las bodas y el padre
de la novia, ¿no? Se acerca a la mesa del banquete y le dice a uno, amigo. Ahí está en las parábolas, no sé si querrás buscarlo. Hoy te estoy poniendo a prueba, Miguel, en la concordancia. Pero le dice, amigo, ¿cómo entraste a las bodas? Sin las vestiduras para las bodas, ¿no? Entonces quiere decir que hay una vestidura, hay una cobertura que debemos tener para ser parte de la boda. Y otro día habría que explicar de eso. Sí. Pero noten esto, le dice amigo, así lo llama, ¿no? Sí. Amigo. Y en la Biblia, por ejemplo, en los primeros capítulos de San Juan, vas a encontrar que se habla del amigo del esposo. Y esa es figura de nosotros los ministros, que preparamos a la novia para que se case con el esposo. Nosotros los ministros no somos el esposo. O sea que ese amigo no estaba preparado, no estaba con las vestiduras correspondientes. Exacto, el de la parábola. Sí. Pero mira, ahí lo tenemos, mira. Dice, Mateo, ¿qué? 22. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. ¡Apa! Entonces quiere decir que para ser parte de las bodas del Cordero, habrá que tener la cobertura, la vestidura correcta. Bueno, sigamos, mira cómo dice. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Volvamos aquí. Cuando le dice amigo es muy interesante porque en el libro de San Juan se nos muestra que los ministros son el amigo del esposo. Claro. El esposo es Cristo, la esposa es la iglesia que se va a casar con Cristo. Nosotros los ministros somos el amigo del esposo. O sea, pastor, nosotros no somos la iglesia. Salimos de la iglesia, surgimos de la iglesia, pero no somos la iglesia, somos otro grupo que venimos a ser los ministros. Por eso en Cantar de los Cantares dice, ¿quién es esta que sube? Es la litera de Salomón, figura de la iglesia. 60 valientes la rodean, todos con espadas sobre sus muslos. Esos son figuras de los ministros que tenemos que preparar y acompañar a la iglesia para su casamiento con Cristo. Pero no somos la iglesia. Surgimos de la iglesia, claro, pero no somos la iglesia, somos otro grupo. Qué responsabilidad que sale de ahí, ¿no? Bueno, por eso los ministros tienen nosotros tenemos la capacidad o la autoridad o la delegación de parte del Señor de llevar, de preparar al pueblo a ese casamiento. Qué bárbaro. Por eso es. No es así nomás. Ya yo soy pastor, me pongo en una iglesia. No, porque después vas a tener que dar cuenta de eso. ¿Cuánta gente que comete ese error de que piensa que es como una alternativa más, ¿no? Alguno dice, che, cobré una indemnización. ¿Qué me pongo? ¿Una verdulería, una librería o una iglesia? Me pongo una iglesia. Y juegan con eso, ¿no? Lamentablemente. Dale, vos que sabés tanto, che. Claro. A esta altura. Vos que más o menos conocés la Biblia, ponete pastor, yo con mi familia te tocamos la alabanza, dice, claro, y ya abrimos una iglesia. Y no es así, no es así, tiene que haber una habilitación verdadera del cielo, porque tenemos una tarea, una responsabilidad. Amados, ahora, hablamos de la venida, y la gente que parte hoy, va directamente al cielo. Bueno, ahora te voy a contestar esa pregunta, pero primero déjame cerrar esto que veníamos hablando del amigo, ¿sí? Si volvés a poner Mateo, ahí donde leímos, le dice el rey, amigo, ¿cómo entraste a las bodas sin la vestidura que corresponde, ¿no? Entonces, el amigo es figura del ministro, que tiene que preparar a la esposa para su esposo. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros los ministros tenemos que enamorar a la iglesia de Cristo, no enamorarla de nosotros. En las congregaciones donde aman más al pastor que a Cristo, donde idolatran al pastor, donde le dicen, le nombran a la cabeza ministerial, apóstol, pastor, como quieran, y la iglesia hace, ¡ay! ¿no? Y está enamorada de su apóstol o de su profeta o de su pastor, pero no la enamoran de Cristo. Ese es un amigo desleal, ¿no? Es como que yo tenga a mi mejor amigo, me voy a casar y le pido a mi mejor amigo que por favor
se encargue de mi esposa, del vestido, de todo, y de llevarla en el auto al casamiento, que yo la espero allá. Y resulta que mi mejor amigo la empieza a chamullar, como decimos en argentino. Qué raro. Y se la lleva con él. Qué bárbaro, ¿no? Qué deslealtad. Así hacen los ministros que en vez de enamorar a la iglesia de Cristo, enamoran al pueblo de ellos mismos, de su visión, de su ministerio. La iglesia llega a amar más a su pastor que al príncipe de los Y pastores. es ¿no? riesgoso eso, porque Claro. cuando uno se enfoca en el ministro y está enamorado del ministro, Sí. se permiten ciertas cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de estar enamorada del Señor, está enamorada Claro. del hombre. Sí. Y Claro. se hace permisiva. Exacto. Y bueno, este pequeño desorden, hacemos oídos sordos, Claro. corremos la mirada hacia otro lado. Bueno, Claro. che, uno no es perfecto. Pero Sí, es- sí, es- empezamos a desvirtuar todo Claro. cuando hay un amor más grande hacia el ministro que hacia el Señor, ¿no? Y es tarea del ministro enamorar a la iglesia de Cristo, hablarle de Cristo, contarles las virtudes de Cristo, llevar a la iglesia a Cristo, que la adoración sea a Cristo. sí. No que la iglesia se enamore de los músicos y del grupo de alabanza que tenemos en nuestro ministerio. ¡Ay, qué tremendo grupo de alabanza! No hay otro como... No, no, no. Tienen que llevar a la iglesia a Cristo, a los pies de Cristo, Cristo, sí. a servir no al hombre, sino a Cristo. Hacerle entender a la iglesia que el único que no falla es Dios. Así Nosotros es. como seres humanos podemos fallar, podemos tener miles de errores, pero si la gente, la congregación entiende y pone los ojos en Dios, siempre va a estar resguardada y segura, porque si no... Así es, puestos los ojos en Jesús. Bueno, esa es claro. tarea del amigo del esposo que venimos a hacer Exacto. los ministros. Los ministros. ¿Está? Ahora, ahí en ese pasaje, si lo volvés a poner, ahora que ya entendimos, le dice Mateo 22, ¿verdad? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces ahí le está hablando a un ministro Exacto. que nunca aceptó cobertura. Por eso habla de que no está vestido, no está cubierto. Y acá hay otro tema Ay, tremendo. qué tema, Porque hay pastores que le exigen a sus ovejas que se sujeten, que estén bajo su cobertura espiritual, pero ellos No se sujeta. no se sujetan ni se ponen bajo ninguna cobertura espiritual. Qué peligroso eso, por favor. Sí, no reconocen, sino que dicen mi cobertura es Dios y listo. Y chao. Y ahí Eso es estamos. un error. Ah, pero sí quieren que sus ovejas tengan la cobertura de ellos. Exacto. Y eso es un grave, grave peligro, ¿no? También es cierto que hay coberturas malas. También es cierto que hay coberturas falsas. Sí. Entonces uno tiene que, con la dirección del Espíritu Santo, encontrar las genuinas coberturas, las vestiduras que te preparan para las bodas. Entonces mirá qué interesante, porque si vos te pones bajo una cobertura que ni toca el tema de la venida del Señor, entonces no tenés las vestiduras para ese acontecimiento y te va a pasar lo de Mateo 22, ponelo otra vez ahí. Claro. Dice, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Quiere decir que para reconocer una verdadera cobertura, una de las cosas que tengo que ver es que sea un ministro, un ministerio que me prepara para las bodas del Cordero, que habla sobre la venida del Señor, que sabe del tema, que es un estudioso de la escatología, que significa el estudio de los tiempos finales, ¿verdad? Que prepara a la iglesia para eso. Pero si yo no tengo esa cobertura como ministro, estoy en un grave peligro, ¿no? Entonces mira cómo sigue el pasaje. Le dice al ministro, amigo, ¿cómo entraste sin el vestido, ¿no? Él no sabe qué decir. Muchos van a enmudecer en ese momento cuando nos presentemos delante del Señor, ¿no? Ministros que se la pasaron diciendo, no hay tal cosa como cobertura, eso es una avivada de ahora, es la moda. Yo soy pastor porque Dios me llamó y no tengo que andar con cobertura. Y todos los que nunca le prestaron atención con un corazón humilde al tema de la cobertura, va a pasar como dice ahí el pasaje, ¿no? No sé si lo podés volver a poner. Dice, amigo, ¿cómo entraste sin los vestidos? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera no es el infierno. No.
Las tinieblas de afuera es figura de la gran tribulación. Entonces, aún ese ministro que no se preparó, no va a ser parte de las bodas del Cordero, quedará en la gran tribulación. Tremendo, ¿no? Sí, pero quedará no como un asignado a cuidar a los cristianos que queden en la gran tribulación, que ese es otro tema, que vamos a ver si hoy podemos tocarlo, porque si estamos diciendo que hay un grupo que se preparó, selecto, más que vencedor, que se va en el arrebatamiento, y una gran cantidad de cristianos se van a quedar, también tenemos que saber que hay ministros que serán asignados a quedarse a cuidar a los que se queden. Pero si son ministros aprobados por el Señor, serán asignados a esa tarea, pero con unción. Claro. No como un castigo, Claro. sino con una unción para proteger, para guiar al pueblo, como dice Apocalipsis 12, que se le cuidará y se le alimentará a la mujer que quedó en el desierto, ¿verdad? Entonces, ahí es otro tema tremendo Es otro. que tendríamos que hablar de que si realmente sos llamado por el Señor como ministro, tenés que saber que puede que te asignen a quedarte en la gran tribulación para cuidar Sí, sí. al remanente que se queda acá, ¿no? Y tendrás que hacerlo con una unción, con un cuerpo glorificado, como enseña la palabra. ¿Te acordás cuando Cristo resucitó? Sí. Que dice la Biblia que Él atravesaba Claro, las paredes, sí. que Él se movía en otra dimensión de poder, ¿verdad? Bueno, así serán los ministros asignados para esa tarea. Porque, mira, ahí lo buscó Miguel, está afiladísimo, Miguel. Miguelito. En Apocalipsis 12, dice, la mujer, está hablando de la iglesia, de la iglesia como conglomerado general de los cristianos, ¿no? Claro. Dice ahí, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí, por 1260 días. Entonces, ese es el grupo que se queda a la gran tribulación, pero tiene que ser sustentado, tiene que ser cuidado, guiado. Bueno, y habrá ministros que serán asignados a esa tarea. Bueno, entre paréntesis, acá quiero decir algo. El que se le antoja ponerse de pastor porque se le ocurre, o de apóstol porque se le ocurre, tiene que ver que van a venir estos tiempos ya, pronto, Sí. bien afilados, bien ásperos, bien fuertes, donde vos no te podés hacer el loquito y enfrentar potestades diciendo yo soy pastor porque yo me puse de pastor. Claro. Ahí es donde se notará si realmente eres un habilitado y un llamado por Dios, o eres un improvisado que se puso porque se puso de pastor, o de apóstol, o de evangelista, lo que fuere, ¿no? Entonces, ojo con eso. Por eso las ovejitas también tienen que abrir los ojos Sí. y ver dónde se están congregando, Exacto. cuál es la cobertura que tienen. No podés ir a una iglesia solo porque te queda cerca. No, tienes que ver muchas cosas que son importantísimas. Bueno, volvamos al pasaje de Mateo 22. Ahí le dice al ministro, como no estás con la cobertura correcta, Qué tema. entonces es echado a las tinieblas de afuera. Este ministro es enviado a la gran tribulación, pero no para sustentar a los que se quedaron. Este es enviado castigado. Castigado. Claro. Castigado por haber sido un ministro que no estuvo en las vestiduras, en las coberturas correctas. Mirá vos qué tema. Eso habría que explicarlo, lo de la cobertura, ¿no? Porque Tema para otro día, ¿no? Sí. Porque es tremendo. Claro, hay muchos que están bajo coberturas de denominaciones terrenales, o sea, tienen una credencial y tienen un fichero de culto y creen que eso es cobertura. Eso es una cobertura legal. ¿no? Legal, Es terrenal. una cobertura administrativa. Pero nosotros estamos hablando de otro tipo de cobertura. Exacto. Una cobertura espiritual. Claro, exacto. Entonces, Espiritual. Y eso no te lo puede dar una entidad solo porque un día se fundó en el año 1009, no sé cuánto, claro. con los estatutos tales, se votó y tal, porque todo eso es cuestión humana. Claro. Que sirve Por supuesto. a cuestiones de administración, Por supuesto. de legalidad para tener un fichero de Por culto, una supuesto. personería jurídica. Sí, sí, sí. Pero nosotros estamos hablando de una cobertura espiritual, Claro. que eso la da Dios a través de ministros y ministerios que Él elige para que ejerzan ese ministerio de cubrir. Así como hay ministros a los que Dios le da el don de sanidades, Claro. a otros le da el don de profecía,
Bueno, así hay ministros y ministerios a los que Dios les concede alas Exacto. para cubrir. Para cubrir. Y hay que tener la humildad de reconocer cuando Dios da ese tipo de cosas a un ministro, a un ministerio, y permitir que el Señor entonces nos cubra a través de esos ministros y esos ministerios habilitados para tal tarea. No lo tomen como una moda. No digan, bueno, ahora la onda es cubrir, yo entonces voy a cubrir. Pero Claro, estás no. llamado a cubrir. Y ojo que a veces nosotros, siendo una zarza, queremos darle sombra a gente, a familias, a congregaciones, y resulta que no somos todavía un árbol frondoso para dar una buena sombra. Somos apenas una zarza. Y anda a tratar de buscar que te dé sombra una zarza, ¿no? En unas ramitas así. Ah, Entonces hay que tener humildad también y reconocer que a algunos no son llamados a la tarea de cubrir y otros sí. Y bueno, entender que así se mueve Dios, tener humildad sí. y buscar el poder ser cubiertos con las coberturas espirituales genuinas, auténticas de parte del Señor. Claro. Bueno, a este ministro entonces finalmente como castigo lo mandan a las tinieblas de afuera. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. No lo mandan al infierno, no, es salvo, pero se queda en la gran tribulación y no es parte de las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta por qué es importante prepararnos para la venida del Señor? Amados, los Sí. que nos están viendo, los que nos están escuchando, este es un tiempo de que no podés obviar este tema. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Recién preguntaste algo vos, ¿no? ¿Qué pasa con los que ya partieron? Claro, porque muchos toman en consideración de que, bueno, parten con el Señor, se van al Señor, pero entran en la categoría que hablabas vos recién. O sea, no van directamente al cielo si no se prepararon, sino que están... Uf, qué tema ese, Claro, bueno, qué tema ese. debemos Bueno, chequear. pero mira, hoy podemos ver ese pasaje de Primera Tesalonicenses, no sé si lo tendrás allí, capítulo 4, creo que a partir del verso 15 estuvimos leyendo. Miren, ahí lo vamos a compartir. Miren cómo dice. Primera de Tesalonicenses 4. Dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí habla de los que ya partieron, ¿no? Claro. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Otras traducciones dice, resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Entonces, de todos los que ya partieron y eran cristianos o se llamaban cristianos, hay que ver los que a la hora de partir estaban en Cristo. Los que estaban en Cristo, porque ojo, una cosa es tener a Cristo en mi corazón porque yo creí en Él, y otra cosa es que yo llegue al nivel espiritual de estar en Cristo. Una cosa es que yo tengo a Cristo conmigo y otra cosa es que yo esté en Él, ¿verdad? Yo esté en. Una cosa es que yo camine con Cristo, claro. y otra cosa es que yo esté en Cristo. Claro. Bueno, para entender un poco más esto, miremos a una mamá. Imaginemos a una mamá que tiene un hijito de 5 años al lado, tomado de la mano, y a la vez la mamá está embarazada de su segundo hijo. Entonces, ese pequeñito que tiene de la mano, ese camina con la mamá. Pero el otro que está en el vientre, ese está en la mamá. Exacto. Es diferente. Entonces, así, dentro de la cristiandad, hay muchos cristianos que caminan con el Señor, pero hay otros que están en el Señor. Entonces, ahí lo que dice es que los que partieron, los que murieron, ¿no? Los que durmieron Los que durmieron. en el Señor, Exacto. estando en Cristo, esos resucitarán primero. Pero hay un montón de gente que se llamó cristiana o que lo podríamos ver dentro del grupo de cristianos, pero a la hora de partir no estaban en Cristo, no estaban consagrados, no estaban preparados, ¿no? Sí. Bueno, entonces ellos ¿se van al infierno? No. Si creyeron en Cristo son salvos, pero no van a participar del arrebatamiento. Entonces, entendamos esto y creo que vamos redondeando la idea.
Salvación es una cosa, arrebatamiento es otra. Salvación es un don, una dádiva, un regalo por gracia. Arrebatamiento es un galardón. Exacto. Para los que nos preparamos con la ayuda del Espíritu Santo, para llegar a ser esa iglesia sin mancha, sin arruga, ¿no? Perfecta, gloriosa. Bueno, a ese grupo se le da el galardón del arrebatamiento. Entonces, hay muchos hermanos nuestros que vivieron, casi tiro todo, vivieron hace años atrás y ya partieron con el Señor. Pero si ellos llegaron a hacer ese nivel de iglesia, estaban en Cristo, esos resucitarán primero. Wow. Pero otros que eran parte del conglomerado cristiano, pero a la hora de partir no estaban preparados, no estaban... Ese es otro motivo también de preparación, porque dice que antes del día grande del Señor, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿La iglesia está preparada para recibir? No dicen en qué tiempo o cuánto tiempo. Bueno, ahí estás tirando otro tema. ¡Calmate, Carlos! ¿Qué te saltás de un tema al otro. Decir exactamente lo mismo, porque acá dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. O sea que para saber que resucitaron tienen que haber testigos de las personas que resucitaron. Bueno, ese es otro tema, otro tema. No, bueno. Pero vamos a cerrar primero este. Sí, porque si no, abrimos muchas ventanas y necesitamos que los que están recibiendo puedan ir entendiendo. Nosotros más o menos lo entendemos. Imagínate si queremos trasladarlo, ¿verdad? Pero cerremos el otro tema. Mirá, muchos cristianos que ya vivieron antes y ya partieron con el Señor, de ellos algunos a la hora de partir estaban en Cristo. Esos resucitarán para el arrebatamiento. Exacto. Porque ellos son parte de la iglesia esposa. Sí, sí. Pero otros no. Otros no. Y ellos tendrán otros turnos de resurrección, porque hay diferentes turnos de resurrección. Eso es otra ventana, pastor. Otra ventana. Otra. Que está ahí en Corintios, no sé si Miguel hoy, pobre, lo tenemos de acá para allá con la Biblia. Hay cristiano que dice que la Biblia, es aburrida. No. Hay tanto para chequear, hay tanto para abrazar que... Bueno, pero el punto es este. Cristianos que ya partieron con el Señor, estando en Cristo, esos resucitan primero. Luego de los que quedamos, de los que estemos acá, los vivientes, los que están en ese nivel de iglesia esposa, se van a unir al Señor, ¿no? Junto con los que resucitan primero. Y ahí se van con el Señor. Ese es el grupo selecto que se llama iglesia esposa. Esos se van en el arrebatamiento. Tanto los que vivieron años atrás como los actuales, ¿no? Pero también hay otro grupo de cristianos que no es parte del arrebatamiento y que vivieron años atrás como los que viven actualmente. Claro. Entonces creo que se entiende ahí el punto, ¿no? Y el llamado por el cual nosotros estamos haciendo esta charla es decir a los que nos están recibiendo, tenés que ser parte de ese grupo que se va con el Señor. Y si el Señor tardara todavía un poquito en venir, uno no sabe cuándo le toca partir. Entonces, si te tocara partir hoy, tienes que ser de esos cristianos que están en Cristo, para asegurarte que serás parte del arrebatamiento. Si no, no podrás ser parte de la iglesia esposa. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en ese proceso con el Espíritu Santo de ser esa iglesia sin manchas, sin arrugas? ¿Estás consagrándote, purificándote, cuidando esa santificación que el Señor nos ha dado? ¿Estás aprendiendo por la palabra cómo tiene que ser esa iglesia que se va a casar con el Señor? Bueno, en todo eso tenemos que enfocarnos, ¿no? Y dedicarnos. Y los ministros, trabajar en esto. Yo creo que si hay algún ministro viéndonos, yo le pido al Señor con todo mi corazón que te imparta este día la necesidad de empezar a meterte en este tema. Y si necesitas consultar, necesitas saber un poco más, nuestra casa, nuestro ministerio está abierto para bendecirte, para ser de utilidad a todo aquel que anhele conocer más de esto y poder llevar a tu congregación, a los que Dios te permite cubrir, llevarles esta palabra de preparación, que no es una enseñanza de un día, no es un mensaje de un fin de semana. No, amados, esto es algo en lo que tenemos que estar los ministros, dale y dale y dale, preparando a la iglesia mientras evangelizamos al mundo, ¿no? Exacto. Sí. La tarea es enorme. Por eso lo que estamos soltando acá, estos versículos,
te tiene que dar pie para empezar a investigar. Claro. Para decir, bueno, mira, creas o no creas. Pero Claro. los versículos están, entonces tenemos la obligación de chequear en la palabra para investigar, para ver qué es lo que estamos haciendo verdaderamente y ponernos a trabajar. Claro que sí. Hay que ponernos a trabajar. Mira, hay sistemas de trabajo que, por ejemplo, un detalle, por ejemplo, ahí hablan de la sanidad. Ujú. Dice, bueno, vamos a hacer una oración así, el hermano recibe sanidad. Es cierto, sí, recibe sanidad, pero la sanidad es en un proceso. La restauración. Vamos a orar para que este matrimonio se restaure. Vamos a orar todos. Sí, es verdad, Dios puede hacer un milagro, pero la restauración debe ser un proceso. Y la preparación de la iglesia también es un proceso. Sí, Que hay que investigar, hay que chequear y bien a fondo. No es un tema para desviarlo solamente en un versículo bíblico. No, porque uno te lleva a otro. Y es apasionante el tema. Bueno, lo que estamos tratando de decirles, amados, es que no es esto un temita para tocarlo un día y ya está. Claro, exacto. Es algo en lo que te tienes que meter con tu congregación, con tu familia y pedirle al Espíritu Santo, ayúdanos a prepararnos para la venida del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a ir cerrando el panorama, ¿verdad? Para que quede claro, ya hablamos sobre la diferencia entre salvación y arrebatamiento. Entonces, la iglesia debe estar preparada para la segunda venida del Señor. Amén. Así Sí. como vino una vez, vendrá nuevamente. Ahí lo dice claramente en San Juan 14. Ahora, hay que explicar que la segunda venida del Señor tiene dos fases. Vamos a tratar de ser claros con esto. Amados, la segunda venida del Señor tiene dos fases. Fase 1, en griego la palabra es parusía. Ajá. Es una venida en secreto. Exacto. Es la venida solo por la iglesia, por esa iglesia esposa preparada a la cual Él se va a llevar en el arrebatamiento. Por eso la palabra griega es parusía, porque habla de una manifestación del Señor en secreto. Solo la iglesia preparada se va a enterar de eso. El resto del mundo no se va a enterar de esa venida, no lo va a ver. De hecho, ahí leímos en Tesalonicenses que ni siquiera en esa primer fase de la venida parusía, ni siquiera va a pisar la tierra del Señor, Exacto. sino que vendrá a las nubes y ahí seremos Y ahí, levantados con Él. exacto, sí. Esa es la primera fase de la segunda venida del Señor. La palabra griega es parusía, significa venida en secreto. Es parecido a la primera venida del Señor. ¿Se acuerdan que cuando el Señor aparece en la tierra, nace en un establo, Exacto. en Belén? ¿Lo publicó Crónica de Jerusalén? No. ¿Salió en C5N de Israel? No. ¿Se enteró el mundo? No. No, el mundo estaba en su rollo y ellos estaban en otra cosa. Sin embargo, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, estaba en la tierra, ¿no? Solo lo supieron y lo pudieron disfrutar 8 grupos de personas, que es lindo estudiarlo en la Biblia. Bueno, sí, sí. Entre ellos los pastores, entre ellos estaban los ángeles que decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, los Reyes Magos, José y María. Bueno, había un grupo de personas que sí sabía que el mismísimo Hijo de Dios estaba en la tierra. Pero el resto de la humanidad en todo el mundo estaban en otro rollo. Así va a ser también la primera fase de la segunda venida del Señor. La palabra griega es parusía, venida en secreto. Solo los que están preparados oirán la trompeta, se irán con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén preparados y estén vivos se van con Él. El resto no lo va a ver. Esa es la primera fase de la segunda venida del Señor. Pasan 7 años. En esos 7 años allá en los cielos se dará las bodas del Cordero. Claro. Acá en la tierra la gran tribulación. Terminado esos 7 años viene la segunda fase de la segunda venida del Señor. La palabra griega ahí es epifanía, que significa que es una manifestación visible. La Biblia dice todo ojo lo verá. Por eso hay mucha gente que se confunde cuando lee acerca de la segunda venida, porque lee un pasaje que dice todo ojo lo verá. Claro. Y dice, Todo el mundo bueno, va a ver. entonces todo el mundo va a ver cuando el Señor venga por la iglesia. No. No. Cuando el Señor venga por la iglesia, será en secreto. Esa es la primera fase. 7 años después es la segunda fase.
viene en su venida epifánica. Ahí sí, todo ojo lo verá. Pero el contexto en la tierra ahí va a ser otro. Ahí va a estar el anticristo y las naciones unidas a él en una guerra, en un objetivo de liquidar a Israel, que es el otro pueblo del Señor, ¿no? El Señor tiene al pueblo de Israel como su pueblo y a la iglesia, compuesta por los gentiles, como su otro pueblo. Entonces, cuando el Señor en su venida parusía, venida secreta, se lleve a su pueblo, la iglesia, acá en la tierra comenzará los últimos 7 años del trato de Dios con su otro pueblo, que es Israel, su pueblo original, ¿no? Ahí se completará lo que en el libro de Daniel se llama la semana 70. Uy, qué interesante eso. Que es una semana de años, no de días. Sí, por eso son 7 años. Entonces, cuando después de esos 7 años venga el Señor, la segunda fase de la segunda venida del Señor, que es una venida epifánica, todo ojo lo verá. Ahí el contexto va a ser que las fuerzas del anticristo, el nuevo orden mundial, van a querer liquidar, exterminar a Israel. Y en eso, aparece el Mesías, el Señor. Pero su pueblo Israel va a ver las marcas en sus manos y sus pies, dice ahí la profecía bíblica. Y va a entender que entonces Cristo era el Mesías que fue enviado a ellos y ellos no lo recibieron. Pero ahí el Señor vendrá, destruirá al anticristo y todo ese movimiento mundial que ya está pronto a comenzar, ¿no? Y entonces ahí el Señor instalará su reino por 1000 años en la tierra. Y ahí comienza el reino milenial del Señor. Y dice la Biblia, y nosotros gobernaremos con Él. Wow. ¡Ah, qué tremendo! Por eso tenemos que ser parte de esa iglesia que se va con el Señor. Porque, hermanos, el Evangelio es tremendo. No es solo voy a la iglesia, canto unos coritos, escucho una palabrita y vuelvo a casa. No, esto es algo tremendo. Claro, puede haber gente que está escuchando esto y dice, qué fábula es esa, qué locura. Ok, si no lo quieres creer, no lo creas, pero hay gente que ahora mismo en su corazón está ardiendo la palabra porque han sido predestinados para creer. Y si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Entonces te animamos a ser parte de los que se preparan para la venida del Señor, ¿no? Y hablamos de la venida por la iglesia y no quedarte a la gran tribulación. Que el Señor nos ayude como ministros a preparar a la iglesia para eso, ¿no? Qué interesante lo que decías vos cuando hablabas de que ahora en el arrebatamiento el Señor vendrá en una nube en secreto, en una parusía. Quiere decir que la cantidad de iglesia no lo va a escuchar o no lo va a ver si uno no se prepara. Muchos, mira, qué tremendo eso, porque poner el pasaje de Tesalonicenses, y ya estamos entrando al tramo final de esta charla, ¿no? Es interesante lo que decís, porque estás diciendo muchos no lo van a oír. No lo van a oír. Y mirá lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, a ver, el verso 16. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Que otro día tenemos que explicar las 3 cosas, pero lo que hoy podemos hacer notar es voz de mando, voz de arcángel. Entonces, solo van a poder escuchar esa voz los que estemos entrenados en nuestros oídos circuncidados para escuchar esa voz. Pero los que hoy no están siendo entrenados en sus oídos para escuchar la voz del Señor, cuando Él venga en las nubes, no lo van a escuchar. Entonces, que el Señor nos ayude a los ministros. Qué responsabilidad tenemos los ministros de entrenar los oídos de la iglesia para cuando suene la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios. ¿Estás preparando a tu iglesia para oír la trompeta de Dios? ¿Tienen los oídos circuncidados para discernir la voz de mando? Claro, ahí habla de voz de mando. Quiere decir que nosotros tenemos que estar en una cobertura correcta. Porque habla de autoridad. Porque habla de autoridad, habla de una delegación, de delegar una autoridad. Entonces, si no estamos dentro de esa cobertura de autoridad, no vamos a poder escuchar. Así es. Y cuántas cosas que a veces nosotros
por tener más gente, por tener el auditorio lleno, dejamos pasar, no enseñamos, no instruimos para que la gente comprenda lo que es la autoridad del Señor, la sujeción, la obediencia. Y todo eso es entrenamiento para escuchar la voz de mando. Exacto. Pero si no entrenamos a las ovejitas para reaccionar a una voz de mando, Claro. mira, vamos a hacerlo fácil. Si hoy el pastor dice algo y la oveja ni fu ni fa, entonces ¿cómo va a estar entrenada para cuando el príncipe de pastores dé la voz de mando y las ovejitas del Señor puedan reaccionar? Claro. Te das cuenta que entonces aún en esas cosas tenemos que entrenar a la iglesia, ¿no? En la obediencia, en la consagración, en escuchar la palabra de Dios. Si en nuestros púlpitos empezamos a predicar motivación, psicología positiva, ley de atracción, Uy, cuántas cosas. cosas que pueden ser entretenidas, bonitas, pero no es la palabra, no es la voz de Dios. Entonces, ¿cómo las ovejas van a estar entrenadas en sus oídos para oír la voz de mando cuando el Señor venga en las nubes? Una locura. Sí, es una locura. Entonces, pastores amados, ministros amados, tenemos que meternos en este tema con una seriedad realmente muy alta, ¿no? Y no tomarlo como, bueno, hoy hablaron de la venida del Señor, sí creemos. Qué amén. lindo, ¿no? Claro, qué lindo. No, y también que las ovejitas hoy se den cuenta de todo esto y que le empiecen a pedir a sus pastores, sus ministros, que le empiecen a enseñar. Sí, y eso que sería es bueno. ver y que para que ellos también se preparen y estén, porque Sí. no es solo el problema o la responsabilidad del ministro, sino como ovejas, Sí. como hijos tenemos que entender de esto. Claro, y si nuestro pastor no nos enseña, ¿por qué? Y Sí, abordar. porque eso también es una linda manera de que el pastor empiece a activarse en el escudriñar, Claro. en el estudiar la palabra para poder contestar a las ovejas del Señor. Y la Biblia dice que tenemos que ser gente que pregunta, Exacto. que consulta, que quiere saber. Así dice el Salmo, ¿no? Una cosa pido y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días. Y dice, para inquirir. Exacto, para inquirir. Quiere decir preguntar, Para yo quiero investigar, saber, quiero saber. investigar, díganme cómo es esto, porque si el Señor viene y yo no estoy preparado, mi familia no está Claro. preparada, me voy a quedar a la gran tribulación. No, señores, yo no quiero eso, ¿verdad? No, Buah, exacto. que el Así Señor que los nos ministros ayude. se tienen que preparar para enseñar Sí. y se tienen que preparar para responder a cada uno de Qué los qué responsabilidad enorme para los ministros, porque imagínate que vos ganás un alma. Ujú. Y hace unos años atrás vos podías decir, bueno, mira, buscate una iglesia para congregarte. Sí. Hoy Hmm. tenemos que pensar a dónde mandamos al que recién se convierte. Claro. Porque Claro. estamos mandando a toda una familia, ¿dónde? A un lugar que le dan qué tipo de alimento, qué tipo de cobertura. Claro. Entonces, y nosotros también somos responsables de la gente que ganamos. Claro que sí, porque Entonces- no es solo que vengan a la iglesia, a veces Claro. la gente se queda solo con eso. Bueno, ganamos un alma, viene a la iglesia. No, ahora hay que No, no, no. prepararla Claro. para la venida del Señor. Claro. ¿No? Tenemos que lograr que esa persona y su familia sean parte del grupo que se va con el Señor, Exacto. ¿verdad? Porque si no, será en vano todo lo que hagamos aquí en la tierra. Ojo, hay ministros, hay gente que desarrolla ministerio, amados hermanos, y no le interesa la vida venidera, ¿eh? No. Solo le interesa el hoy, Sí, el tener su hoy. auditorio lleno, Exacto. diezmos, ofrenda, tenemos Estar eventos, cómodo. eventos lindos, tenemos una sala de reunión preciosa, tenemos radio, hacemos acción social, ay, qué linda iglesia que somos, y ya está, listo. Claro. Pero no preparan al pueblo para lo que viene. Y eso, a cada ministro que no atienda a esa tarea, eso le será demandado. Exacto. Sí, No, y y ahí- hoy también hay muchos pastores que se juntan para hacer campañas, para hacer eventos, y después dice, total, bueno, después nos repartimos la oveja, la mitad para vos, la mitad para mí. Y a veces también hay que ver cómo lo hacemos, porque es nuestra responsabilidad, después las ovejitas que se ganan, qué comen, cómo van creciendo. Entonces no podemos Tremendo. repartirlo por cualquier lado. tremendo. tampoco. Bueno, muchas cosas Sí. que estamos mencionando, que lo hacíamos por costumbre, Exacto. que lo hacíamos porque así nos enseñaron, muchas cosas uno empieza a modificar ahora
entendiendo que hay que preparar a una iglesia para la venida del Señor. Que esto ya no es solo buscar adeptos para la religión evangélica, no, Claro. olvídate de eso, olvídate. No se trata de religión, no se trata de creencias de una denominación, no, esto es la gran tarea de preparar a la iglesia para la venida del Señor, ¿no? Bueno, amados hermanos, se nos fue el programa. Ya se fue, qué bárbaro. Se nos fue. No nos cortaron más, ¿no? Hoy le dimos derecho por razones que después vamos a explicar. Pero tremendo, ¿no? Esta charla. Sí. Esperamos que esta grabación que quede la puedan escuchar muchos y les sea de bendición. Amén, ¿sí? sí. Y queremos cerrar diciéndoles, amados, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tercera vez que lo digo. Cristo viene pronto. Entonces, por favor, por amor al Señor y por amor a la iglesia que te pusieron a ministrar, a pastorear, a cuidar, si estás trabajando en una congregación como un ministro, delegado, un líder, un servidor y amás a la iglesia, por favor, escucha esto, el Señor viene pronto. Amén. Y tenemos que preparar al pueblo para la venida del Señor. Así que meternos en este tema es clave, es vital. Y les reiteramos que como Casa MCN estamos abiertos, a disposición para ayudar, para bendecir, para aquellos que por ahí quieren preguntar, quieren saber más, quieren obtener material. Con todo nuestro corazón estamos dispuestos a ayudar para que en todas las congregaciones puedan estar hablando del tema y preparándose, porque el Señor viene pronto y tenemos que estar listos. Sí, Señor. Evangelista Carlos Blanco, Dios te bendiga. Gracias. Mandamos un saludo a todos los oyentes y a prepararse, ¿eh? Sí. A prepararse porque lo que viene es glorioso. El pastor Pablo Aranda también estuvo con nosotros. Que Dios les Gracias. bendiga mucho. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y bueno, los esperamos este fin de semana en Torcuato. Tenemos Del el Viso. Viso los martes y los jueves, Granbur los Granbur. martes. Y así en cada uno de los MCN que están Ahí repartidos. se meten en mcnargentina.com y ahí están las direcciones de todas las casas MCN, ¿sí? Ahí está, mirá, mcnargentina.com. Muchas gracias al señor Miguel Acevedo, más conocido como Cacu. Gracias a Rodrigo Stepner. Gracias también a Jackie Biotti, a todo el equipo aquí que hace posible estas transmisiones, que hoy batallaron, ¿eh? Sí, hoy- Pero lo han logrado. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Chau, bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones. Chau. ME Ministerios promueve los emprendimientos de misión cristiana a las naciones y sus pastores generales, Andy y Martín Salazar. Take my world, turn it around. Pueden ser parte de esta gran familia en Iglesia de Don Torcuato, Camacuá y Blandengues, a 3 cuadras de Ruta 202 y Panamericana, Don Torcuato. Para más información escribe a mcnargentina@gmail.com. MCN, Misión Cristiana a las Naciones.